Hola, hola, ¿qué tal? Si a esta hora activamos el despertador. Yo soy Jaime Gutiérrez y este es el comienzo de un nuevo día. Y como siempre, gracias por esperar el programa, por comentarlo, por compartirlo en cualquiera de las tres redes sociales, Twitter, en Facebook, tanto en la página como en el perfil y en el enlace que dejamos allí en Twitter. Al compartirlo, pues ustedes saben bien que lo que yo espero es que cada vez más gente esté activando el despertador. Y vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar sobre la consulta anticorrupción. Saben ustedes bien que cualquier tema de impacto nacional que nos afecte para bien o para mal, pues aquí lo desmenuzamos, lo masticamos bien y así estamos más conscientes del país en el que estamos viviendo, ¿cierto? Y de lo que podamos hacer, de lo que podamos decidir, porque hoy se trata de una acción que nos permita decidir sobre el futuro, ¿cierto? Y tiene que ver con la corrupción. Les voy a confesar algo, aquí abro un paréntesis, siento como si el tiempo se me hubiera devuelto por lo menos un año y medio, cuando por allí en algunos capítulos de El Nuevo Día, yo le dediqué por lo menos unos 5 o 6 capítulos a promocionar el sí en el plebiscito, es decir, a defender la paz en Colombia. Hoy estoy haciendo lo mismo y digo que me siento extraño porque estoy promocionando una consulta anticorrupción que no debería ni siquiera dar pie a hacer un capítulo. Me explico, o trato de hacerme entender. Por ejemplo, cuando hice los capítulos de la paz, yo pensaba en ese momento, ¿cómo es posible que un país esté preguntándole a la gente si está o no de acuerdo con la paz? Preguntarle a la gente, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo con la paz? Ganó el no, es decir, no están de acuerdo con la paz. Y hoy estamos invitados a estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la corrupción en Colombia. ¿En qué país se le pregunta a la gente si está de acuerdo o no con la paz? ¿O en qué país se le pregunta a la gente si está de acuerdo o no con la corrupción? Pero bueno, esos son los temas, hay que hacerlos, hay que desarrollarlos y este es el fin de este programa. Pero claro, ¿cómo nos va a extrañar si aquí en este país, por ejemplo, los congresistas tienen que legislar para prohibir el paramilitarismo? Es decir, tienen que trabajar para que se pueda prohibir, cuando eso debería ser como por orden natural, ¿cierto? Que eso estuviera prohibido. Orden natural, que estuviéramos entonces en un país en paz. Orden natural, que las personas no se nos robaran 50 billones de pesos al año. Pero bueno, ese es el tema en el día de hoy, la consulta anticorrupción. Les voy a abrir otro paréntesis dentro de este paréntesis. Ustedes pueden creer, aquí en Manizales hay un periodista uribista hasta los tuétanos, que dice que él no va a votar la consulta anticorrupción porque Claudia López le parece una gritona. Que él no va a votar la consulta anticorrupción porque le parece una defecio y le parece una grosería que se gasten o que nos vayamos a gastar 310.000 millones de pesos para el desarrollo de esa consulta, para que nosotros acudamos a las urnas. Es decir, para él es más importante o más impactante gastarse o que el gobierno nacional se gaste 310.000 millones de pesos, que son nuestros, ¿cierto? Y no que nos roben 50 billones de pesos. Eso, a diferencia de lo otro, pues es completamente mínimo. Ahora, si no se utilizan esos 310.000 millones de pesos, que es lo que cuesta la consulta, pues se lo roban, así de sencillo, y eso entonces entra a formar parte de esos 50 billones de pesos. Pero bueno, esa es la gente, y en fin, yo le preguntaría a esa persona, porque creo que me está viendo, él es uno de nuestros televidentes en el Nuevo Día, yo le preguntaría si esa consulta la hubiera desarrollado Paloma Valencia, o María del Rosario Guerra, o María Fernanda Cabal. Posiblemente estaría haciéndole publicidad o promoción al sí, pero él dice que no, que eso es una defecio. Pero bueno, muy respetable. Hoy en nuestra consulta anticorrupción vamos a tratar de resolver algunas dudas. Hay muchas personas que me están escribiendo, no solamente al correo electrónico, sino a las redes sociales, preguntándome que cuándo se va a hacer, que qué se debía hacer, que yo como ciudadano qué debo hacer para votar la consulta, así sea así o si no, si eso es muy similar a cualquier elección, en fin, y sobre todo pues el costo de la consulta. Entonces vamos a tratar de resolver esas dudas, luego vamos a mirar el contenido de esos mandatos, porque son 7 mandatos que nosotros como Vox Populi vamos a llevar al Congreso y ojalá sea ley, es decir, que se prohíba todo lo que hay allí, o que mejor se haga efectivo todo lo que hay allí, porque es una prohibición
para aquellas personas que nos están robando la plata en Colombia. Y posteriormente vamos a estar haciendo algunas conclusiones, citando algunos ejemplos, mirando y tratando de hacerles entender a muchas personas que todavía no saben cómo se maneja el aparato estatal y qué es lo que provoca, lo que conduce a la corrupción. Entonces vamos con las dudas. La primera de ellas tiene que ver con la inscripción de cédulas, es decir, muchas personas me están preguntando si para votar la consulta corrupción se puede inscribir la cédula. Pues la respuesta es no, porque si no tiene inscrita la cédula no puede participar de la consulta anticorrupción. Recuerden ustedes que unas semanas antes fuimos convocados a escribir cédulas para votar por presidente de la República, para Congreso de la República y luego para presidente de la República. Esa inscripción ya quedó, esas personas están aptas para ir a votar la consulta anticorrupción, es decir, no se puede inscribir la cédula para votar la consulta anticorrupción. La segunda, ¿cuándo se va a hacer? El 26 de agosto, cae domingo. Va a ser una jornada muy similar a cualquier elección de Congreso o elección presidencial. Se va a hacer en todos los países, van a estar convocados los colombianos que están en otros países, vamos a estar convocados nosotros. Nos levantamos temprano, hasta las 4 de la tarde, pues se abren las urnas desde las 8 de la mañana, 4 de la tarde, vamos, le decimos a la persona, al jurado, la consulta anticorrupción, nos vamos para el cubículo y empezamos a marcar. Son 7 mandatos que más adelante lo vamos a revisar, entonces usted simplemente con mucho cuidado, aunque ahora vamos a hacer el ejercicio, va a leer cada uno de ellos si usted considera que puede votar sí o que puede votar no. Usted tiene toda libertad, ojalá todas las vote sí, porque son muy interesantes y pues repito, se trata de frenar estos hechos de corrupción. Si 50 billones de pesos no nos dicen nada, pues entonces yo no sé en qué país estamos viviendo, como mi amigo el periodista. Otra de las preguntas tiene que ver con si yo voto sí a una pregunta y voto no a otra pregunta, pues hay un censo electoral que se calcula por lo menos en 12 millones y algo y pico, ¿cierto? De esos 12 billones y pico, es decir, la mitad de ellos más uno, que más o menos son 6 y pico, tiene que pasar para que sea mandato esa consulta anticorrupción. Si usted votó sí, esa pregunta suma a ese censo electoral. Si votó no, votan a ese censo electoral del no. Y no importa, si usted, por ejemplo, votó 3 sí y otras 4 no, pues esas 3 suman y esas 4 restan, para el interés que hay, obviamente, en los defensores como yo, de esa consulta anticorrupción. Simplemente léalo. Espero que todas las voten sí. Y como ustedes ya pueden ver, pues se trata de promocionar la consulta anticorrupción con cada uno de estos mandatos. Entonces yo creo que esas dudas están completamente resueltas. Si hay alguna adicional, por favor escríbanos a las redes sociales, al correo electrónico que ustedes ya imagino lo conocen, pues siempre está publicado allí en estas redes sociales y tratamos entonces de resolverla. 26 de agosto, 8 de la mañana a 4 de la tarde, vamos, acudimos, reclamamos el tarjetón, votamos sí, ojalá, a 7 preguntas. Paso seguido, entonces vamos a revisar cada una de estas, vamos a leerlas con cuidado para que ustedes se concienticen, miren lo que hay allí, qué pasa entonces con los congresistas. A propósito de los congresistas, allí hay una que me parece supremamente interesante, porque nosotros seguidamente nos indignamos con el sueldo de los congresistas y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué permanentemente le están subiendo 1 o 2 puntos a estos sueldos de estos congresistas? Que entre otras cosas, valga la pena decirlo, los congresistas en Colombia son los cuartos que más ganan en Latinoamérica. Es decir, el Congreso de Colombia recibe el cuarto más alto salario de congresistas en Latinoamérica. Entonces muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué les están subiendo permanentemente? Y esa es una de las ejemplificaciones que vamos a hacer más adelante. ¿Y cómo funciona una elección de congresista? ¿Por qué llegan los congresistas allí? ¿Ustedes creen que es tan fácil? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, una campaña para el Congreso de la República, para el alcalde, para gobernadores? Muchas veces nos preguntamos si de dónde sacó 5.000 millones de pesos para su campaña. Si es tan bueno, ¿por qué necesita tanta plata para hacer una campaña? Pues uno trata de entender a las personas nuevas, ¿cierto? Porque apenas los están conociendo y necesitan mucha publicidad.
Pero unos congresistas que llevan 20, 30 años, pues simplemente por el hecho de haber trabajado y haber desarrollado su trabajo bien, pues simplemente, no, pongo mi nombre a disposición, ustedes verán si me reeligen, ustedes ya conocen mi trabajo, pues simplemente es eso, enviar un mensaje a sus electores. Pero no, ellos en cada elección necesitan 4, 5, 6, 7 mil millones de pesos. Vaya usted a ver de dónde consiguieron esa plata. Más adelante entonces vamos a tratar de explicarlo. No estoy hablando de todos los congresistas, estoy hablando de la gran mayoría de congresistas que están allí. Se eligió un nuevo Congreso, esperamos entonces. Hay una muy fuerte bloque de oposición, por allí está Gustavo Petro, que me encanta que esté haciendo esta oposición, que sea precisamente ese jefe de la oposición en el Congreso de la República. Ya conocemos su papel como congresista y lo hace extremadamente bien. Allí está Angélica Lozano, está Gustavo Bolívar, está Ángela Robledo, la vice, bueno, la candidata a vice, que me hubiera encantado que hubiese quedado, porque me parece encantadora esa mujer desde todo punto de vista. Está Robledo, bueno, en fin. Digamos que hay un muy buen bloque de oposición, o sea que al señor Iván Duque no le va a quedar tan fácil. Que esperamos le vaya bien, ¿cierto? Porque si a él le va bien, pues le va bien al país. Lo único que nosotros, otros, esperamos es que no siga tanto la corriente del otro, sino que tenga, digamos, como una autonomía y haga efectivas todas sus promesas, que saque el país adelante. Eso sí, con la vigilancia de esa oposición que hay en el Congreso de la República. Vamos entonces a revisar, estamos hablando de consulta anticorrupción y vamos a mirar entonces el contenido de cada una de estas propuestas, de estos mandatos que ojalá sean afirmativos para que pues lleguen al Congreso y ya se convierta en ley. Aquí hay otro paréntesis. ¿Qué pasa? Que esa fue otra de las preguntas que me hicieron. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros salimos a votar y entonces ya conocemos los resultados y la gran mayoría o todas resultaron que sí, o parte de ellas, y entonces ya son mandato, llegan al Congreso de la República, el Congreso tiene un año y no le pueden hacer conejo? Que maturranga para esto, que vea que aquí nos perjudicamos y en fin. Entonces solamente van a tener un año, mis queridos congresistas, para poder hacerla efectiva. En caso tal de que no, pues ya le queda la responsabilidad al señor Iván Duque, que a propósito, y también para mi amigo periodista, y para quienes quieren hacerle oposición a esta consulta anticorrupción, pues quiero informarles que el señor Iván Duque también está de acuerdo con esta consulta anticorrupción. Voy a abrir otro paréntesis. Qué pena con tantos paréntesis, pero pues me gusta dejar las cosas completamente en claro. El hecho de no votar una consulta anticorrupción porque quien la generó, quien la creó me cae gorda, o me parece muy gritona, en fin, me parece grosera, como han dicho algunos, pues eso, digamos, como que no cabe en otro frente, y es que si, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, hablo desde el punto de vista personal, no estoy de acuerdo con Álvaro Uribe, me parece un tipo oscuro, me parece un tipo siniestro, y en fin, pero su bancada estaba, yo no sé si todavía, pero estaba promocionando una ley que facultaba o que ayudaba mejor, que auxiliaba a estos drogadictos en Colombia para que fueran atendidos médicamente, que fue un programa creado en la alcaldía de la Bogotá Humana con Gustavo Petro, los famosos CAMAR. Aquí el Centro Democrático, la bancada del Centro Democrático estaba convirtiendo eso en ley, ¿cierto? A mí nadie del Centro Democrático me gusta, de los que hay allí, pero esa ley me encanta, esa ley me encanta. Entonces no simplemente por el hecho de que Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, este señor Gaviria, José Obdulio, Rangel y los que sean, este Carlos Felipe Mejía aquí de Caldas, que porque me caen mal entonces voy a decirles que no, si eso hubiera sido consulta popular. No, a mí me encanta la propuesta y me parece que es una propuesta por el bien del país o por el bien de un sector del país. Entonces, listo, yo voy a votar afirmativamente. Pero no por el hecho de que me cae gorda una persona, me parece gritona, entonces voy a votar que no. Me parece que es una cantinflada, mejor dicho. Una cosa inmadura y más tratándose de un periodista. Ahora sí, lo que les prometí, vamos a revisar entonces el contenido de estos mandatos, que espero a ustedes les guste, les encante, les fascine tanto que no esperen que sea el 26 de agosto, no esperen que sea la hora del 26 de agosto, 8 de la mañana, para que salgas a las urnas sí a todo. Aquí están las propuestas de la consulta anticorrupción. Y esta es la primera pregunta: reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado.
Pregunta, ¿aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, fijando un tope de 25 salarios mínimos legales vigentes como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado, señalados en el artículo 197 de la Constitución Política? Pregunta 2. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. Esta es muy interesante. ¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado? Pregunta 3. Contratación transparente obligatoria en todo el país. ¿Aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes en todo tipo de contrato con recursos públicos? Cuarta pregunta. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. Pregunta. ¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la nación, los departamentos y los municipios, así como en la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución? Pregunta 5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. Pregunta. ¿Aprueba usted obligar a congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobistas, proyectos, partidas e inversiones públicas que hayan gestionado y cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos? Pregunta 6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio. Pregunta. ¿Aprueba usted obligar a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros como su cónyuge, compañero o compañera permanente, a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, y a sus socios de derecho o de hecho? Y por último, la pregunta 7. No más atornillados en el poder, máximo 3 periodos en corporaciones públicas. Pregunta. ¿Aprueba usted establecer un límite de máximo 3 periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las asambleas departamentales, los consejos municipales y las juntas administradoras locales? 7 mandatos, 7 veces sí. Es lo que esperamos quienes confiamos en que esto se haga una completa realidad y que no pase como en el plebiscito, ¿cierto? Porque nos negamos a la paz porque la paz ganó. Aquí nos negamos a que no nos sigan robando porque gana el no. Ojalá gane el sí en todas estas 7 propuestas. Que valga la pena también aclararlo, porque esa fue otra de las inquietudes, interrogantes de mis contactos en redes sociales. ¿Qué hay de cierto en que todo esto ya está en la Constitución de Colombia? ¿Qué hay de cierto que esto ya es ley? Pues sí, es completamente cierto. Pero ¿saben cuál es la gran diferencia en que esto ya es ley a que se convierta en ley? Es decir, de manera alternativa, es que esto lo crearon ellos, es decir, los congresistas, es decir, los que nos roban. Esto es creado por nosotros, por el pueblo, y esto es mandato popular. Ustedes han escuchado la frase por allí de la voz del pueblo es la voz de Dios. Esto se cumple porque se cumple. Esto no se cumple porque no se quiere cumplir. Es decir, los legisladores saben que eso esté allí. Gran parte, no estoy hablando de todos, gran parte de los legisladores, de los congresistas, parlamentarios, en fin, saben que eso existe, que esos mandatos existen en la Constitución y sin embargo se lo pasan por la faja y buscan cualquier triquiñuela por allí
para que puedan saltarse ese paso y entonces van y contratan con sus amigos y en fin, y van y reclaman cupos indicativos o mermelada, en fin, que ya le dicen tóxica. Ellos saben cómo manejan esas leyes, ¿cierto? Aquí no, aquí es un mandato popular. Y si un congresista lo pillaron haciendo actos de corrupción, pues simplemente se va. ¿Por qué? Porque nosotros lo dijimos y no porque ellos lo advirtieron o lo legislaron. Aquí es porque nosotros lo convertimos en mandato. Entonces esa es la gran diferencia. Una ley creada por ellos y una ley creada por los colombianos, es decir, por el pueblo. Esa es la gran fuerza que tiene esta convocatoria, esta ley anticorrupción, que esperamos sí se convierta en ley. Por ahora es una iniciativa que va a llegar al Congreso de la República y repito, tienen solamente un año para que la conviertan en ley. Y no es porque quieran o no quieran, es que tienen que buscar una sesión, ya sea extraordinaria, para que vayan y la conviertan en realidad. O si no, el señor Iván Duque la tiene que ejecutar, tiene que llevarla a cabo por decreto presidencial. Entonces, que va a ser una realidad, va a ser una realidad. Y que nos dejen... Ahora, la pregunta es, ¿será que nos van a dejar de robar? Pues es muy posible que ellos traten de buscar otras hablando de congresistas, por Dios bendito. Ellos buscan cualquier salida, cualquier mico, en fin, para poder tratar de seguir robando. Pero ¿sabe cuál es la gran diferencia? De que los pillan para afuera y nunca pueden volver. Ahora, contratistas que, digamos, tengan estos vínculos con el Estado o que sean esos solos proponentes por casualidad en una licitación y que siempre ganan, pues si son pillados, nunca, y como lo dice allí uno de los mandatos, nunca podrá volver a contratar con el Estado. Es decir, ostracismo total. Esa es la gran ventaja. Mandato popular. Yo les quería contar o les prometí al comienzo del programa que cómo se maneja el aparato estatal. Es muy sencillo. Mire, cuando se vienen unas elecciones a Congreso, vamos a ponerlas ahí, pero eso se hace en consejo, en asambleas, alcaldías, gobernación. Vamos a ponerlas en Congreso. Resulta que se termina el periodo legislativo y entonces esos congresistas quedan allí en el limbo y entonces están sedientos porque sean reelegidos, ¿cierto? Entonces necesitan obviamente recursos, necesitan ir a visitar sus pueblos, sus municipios, sus ciudades, departamentos para hacer una campaña, en fin. Y de buenas a primeras resultaron con 5.000 millones de pesos. ¿Quién se los aportó? No, amigos del congresista, que va a ser reelegido. ¿Quiénes son esos amigos? Pues amigos son generalmente contratistas. ¿Qué le dicen? Vea, yo aporto esto, yo aporto esto, yo aporto esto, pero no lo aportan así tan de gratis. No, vaya usted y si es reelegido, pues entonces luego hablamos. Y luego hablamos es que cuando ya es elegido, llega al poder, llega al Congreso de la República y entonces empieza a buscar sus contratos y siempre el mismo proponente, ¿quién fue? El que me colaboró para la campaña. Ese es el círculo vicioso que vamos nosotros a derrumbar en Colombia. Ahora, ¿cómo funcionan los cupos indicativos o cómo funciona la tal mermelada, que ahora le dicen tóxica? También es muy sencillo, que también se va a frenar. Y es que, vamos a poner un ejemplo. En el Congreso de la República, aquí les hago esta explicación, en el Congreso de la República hay congresistas que llevan unas iniciativas, las presentan, las debaten las diferentes bancadas y pues si resulta favorable, se convierte en ley. Pero no solamente los congresistas, el presidente en uso de sus facultades también puede presentar una iniciativa. Y les voy a poner un ejemplo, reforma tributaria, ¿cierto? Resulta que Iván Duque, bueno, aquí lo hizo Juan Manuel Santos, no vamos a citar todavía a quien no ha llegado, ¿cierto? Pero citemos que eso siempre, y posiblemente lo vaya a hacer porque eso es, digamos, como una práctica que se hace en todos los gobiernos. Juan Manuel Santos, reforma tributaria, ¿cómo la pasó? Entonces, el ministro de Hacienda le dice, señor Santos, estamos quebrados, nos gastamos la plata, o por allá ya la robaron, o no la robamos. Entonces necesitamos pedirle más plata a los colombianos. Entonces, ¿qué propone usted, Cárdenas? No, reforma. Bueno, qué embarrada, pero listo. Entonces presenta la iniciativa al Congreso de la República. Y el Congreso de la República, ustedes saben que muchos, la gran mayoría de los congresistas en Colombia, trabajan es con el estómago. Es decir, bueno, señor presidente, yo le jalono y le hago a eso, a esa iniciativa, aunque mi popularidad, digamos, no reste un poco. Pero yo le voy a colaborar a eso. ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mi estómago? Entonces el presidente le dice, no, tranquilo que hay mermelada.
hay plata para que usted me pueda funcionar eso. Y eso lo convierten en los famosos cupos indicativos o las famosas regalías para los departamentos, se la entregan al congresista va y contrata a su amigo, el único proponente en esa licitación. Y así es como funcionan las cosas. Y eso es lo que vamos a tratar, o lo que tratar no, ojalá se convierta en realidad. Eso es lo que vamos a derrumbar de una vez por todas. A ver si dejamos de escuchar al Contralor General de la República diciéndonos que se están robando 50 billones de pesos. A ver si dejamos de indignarnos porque, por ejemplo, en Colombia, en una parte específica que se llama La Guajira, dejen de morir 6.000 niños de hambre porque un contratista, al lado de una gobernadora corrupta, como es Oneida Pinto, se queden con la plata de los niños y los niños pues no tengan nada que comer y mueran. A ver si dejamos de pensar en que este sistema de salud es una porquería porque se están robando la plata. A ver si dejamos de pensar en que las mesadas de los pensionados cada vez son menos porque es que se están robando la plata. Entonces todo eso vamos a tratar de corregir. Esto es un paso, y es un paso popular, es un mandato popular y tiene que hacerse completamente creíble. Tiene que ejecutarse, porque usted y yo lo estamos mandando. ¿Qué importa más? ¿Que nos sigan robando 50 billones de pesos o que votemos por una consulta que frena todo eso, así nos cueste 310.000 millones de pesos, que si no se utilizan, repito, en esta consulta se lo roban, como estos 50 billones de pesos, y siempre vamos a seguir escuchando la misma historia. ¿Cuál historia? La de siempre, que estamos en el deshonroso tercer puesto en el país más corrupto del mundo. Señoras y señores, a ustedes mil gracias por ver una vez más el capítulo de El Nuevo Día, hoy con la consulta anticorrupción, 7 veces sí, por favor. Yo soy Jaime Gutiérrez. Como siempre, gracias por que ustedes vean el programa, ya sea en YouTube, ya sea en Facebook, página y perfil, o el enlace que dejamos allí en Twitter. Pero por favor, coméntenlo, por favor, compártalo para que así cada vez más personas estemos activando el despertador. Y recuerden, nunca olviden, y aquí sí que se hace efectiva, cada vez en Colombia somos más los buenos y ojalá cada vez sean menos los malos. Dios los y las bendiga.